Presentar a mi compañero Antonio Lalumet, es nuestro Data and AI Lead, ¿vale? Es el que lidera todo lo que es el área de datos y de inteligencia artificial dentro de Encamina. Y yo soy Alberto Díaz, el director de tecnología e innovación, ¿vale? Con nosotros también está Sergio Hernández, que es nuestro principal líder, que a ver si nos deja dar la charla y no habla mucho, no nos interrumpe, y podamos contaros, ¿vale? Primero presentaros Encamina, ¿vale? Presentaros que Encamina es una consultora que nos dedicamos al mundo de la tecnología, a ofrecer soluciones dentro del mundo Microsoft, de la tecnología Microsoft a nuestros clientes, y que tenemos una misión, una visión muy clara. Nuestra misión es pues transformar digitalmente a esas empresas, ¿vale? Y aparte también tenemos una misión que es generar valor a esas compañías, generar valor a las empresas y a las personas de las organizaciones. Y luego como visión, pues al final pues nuestro camino es ser líderes en el mundo de la tecnología Microsoft. Ahora mismo somos una de las empresas líderes a nivel nacional y nuestro camino es seguir siendo líderes en ese mundo y ser muy especialistas en lo que hacemos, ¿vale? O sea, con lo que al final si nos dedicamos a datos, inteligencia artificial, nos dedicamos a la arquitectura o Office 365, que son herramientas y productos de Microsoft, somos muy especialistas en eso. Si alguien nos viene a decir que quiere instalar un directorio activo, quiere instalar unos servidores, a eso no nos dedicamos, ¿vale? Porque realmente lo que queremos es ser buenos en lo que estamos haciendo y no ser unos generalistas y dedicarnos a cualquier cosa, ¿vale? Tenemos una serie de valores y bueno, para que veáis que al final pues nos preocupa pues que las personas cumplan con estos valores dentro de la organización, para nosotros es muy importante. Eso quiere decir que cada vez que contratamos a alguien nos cuesta más, porque intentamos que las personas que entren dentro de la organización tengan estos valores y puedan formar parte del resto de compañeros que también los tienen, y no quiere decir que los tengas al 100% los valores, pero sí que para nosotros es importante tener unos valores sobre los que nos basamos a la hora de trabajar con nuestros clientes y a la hora de hacer nuestros proyectos, ¿vale? Bueno, aquí los tenéis, no voy a entrar en detalle, ¿vale? Y luego tenemos un claim, un lema que es pensamos en colores, ¿vale? Que para nosotros es una actitud fresca, positiva, comprometida de enfrentarnos a los proyectos y enfrentarnos a las soluciones que le ofrecemos a nuestros clientes, ¿vale? Un claim que lleva desde los principios, desde que Encamina empezó en esto de la tecnología, y lo llevamos un poco en nuestro ADN, ¿vale? ¿Y a qué nos dedicamos? Pues bueno, como os comenté al principio, nos dedicamos a lo que llamamos transformación inteligente, ¿vale? Nos sentamos con un cliente, nos cuenta cuál es su problema y vemos cómo resolverlo con tecnología. No somos consultores de negocio, no vamos a transformar el negocio de una compañía, pero sí que vamos a transformar digitalmente a esa compañía. Ayudamos con tecnología para que esa transformación se produzca y seamos capaces de mejorar esa empresa, se llama muy normalmente transformación digital y lo que es el cambio dentro de las organizaciones con mucha tecnología, ¿vale? O sea, realmente ese es nuestro foco. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, entiendo que os habéis contado, pero sí que quería contaros, poder contarnos nosotros, y es que, bueno, pues estamos abriendo un convenio de práctica de 4 meses de duración con el IMF, ¿vale? Y la idea es, buscamos este perfil, buscamos un especialista de datos e inteligencia artificial que se una al equipo de Lalo para que podamos afrontar pues más proyectos de los que ya estamos afrontando ahora y podamos trabajar con ellos, y la idea es poder entrar en prácticas con el objetivo de que se forme dentro de nuestra tecnología, dentro de nuestra forma de hacer las cosas, y que sea capaz de que seamos capaces de contratarlo, llegar a un acuerdo profesional y que se quede en plantilla, ¿vale? Para que os hagáis una idea, tenemos becas con FPs de Valencia, tenemos becas con universidades de Valencia, con universidades de Madrid, con el FP Tajamar, que igual os suena aquí en Madrid. En Tenerife estamos abriendo beca también con la Universidad de La Laguna, y nuestro objetivo siempre es el mismo, ¿vale? O sea, si nos gastamos un esfuerzo en formar a esas personas, a esos becarios o gente que entra en práctica, siempre con el mismo objetivo, que es quedárnoslo en plantilla y contratar, ¿vale? Al final, la idea que esta persona, pues, o estos dos personas en práctica, se dediquen a trabajar con Big Data, se dediquen a trabajar con bases de datos relacionales y no relacionales, con todos los procesos de ingesta y transformación que estamos haciendo nuestros clientes, todo lo que puede ser ETL o transformación de datos, y luego con técnicas analíticas, ¿no? Minería de datos, modelos computacionales específicos, herramientas como puede ser Jupyter, Apache Spark, Databricks y demás, ¿vale? El objetivo de la sesión de hoy es contaros un poco
qué estamos viendo nosotros en este mundo, cómo vemos nosotros el mundo de la tecnología y contaros también qué tecnología dentro de Microsoft utilizamos para hacer este tipo de proyectos, ¿vale? Y ahí contará Lalo muchísimo más, que tiene mucha más experiencia en esa área, contaros pues cómo estamos haciendo esos proyectos, qué tecnología estamos utilizando y posiblemente no conozcáis toda la tecnología, pero la podéis mapear a la que estáis aprendiendo y podéis conocer al final este mundo y entrar prácticamente sin ningún problema, ¿vale? A mí me gusta empezar con estas slides en las que, pues esto es una foto pues a principios de 1900, ¿vale? De una plaza de mi isla, de Tenerife, yo soy de allí, y veáis que, pues bueno, en esta época pues todavía veíamos que pues estaba empezando la luz, se ven pocos coches, estamos hablando de una época muy antigua. Si lo movemos un poquito más en el tiempo, esto es 1950, 1960, ya empezaba, es la misma plaza, ¿vale? Con distinto ángulo, y empezamos a ver un poquito más de tecnología y empezamos a ver coches, empezamos a ver que incluso ya hay distintas construcciones con edificios, o sea, va cambiando un poco el mundo, y me gusta que reflexionéis en que la tecnología más profunda, o sea, la que realmente llega a quedarse dentro de nuestras vidas, es la que se mete dentro de nuestra vida cotidiana y no somos capaces de distinguirla, ¿vale? Y si habéis visto durante esas 3 slides, no habéis pensado que la tecnología más principal que hay ahí es la luz, la electricidad. Y fue una revolución. Y fijaros cómo de una forma natural, bueno, me viene perfecto, hace 2 días se cayó la luz, el domingo se ha quedado la isla sin luz, Tenerife, por casualidad, y la gente lo pasó mal, ¿vale? Y no nos damos cuenta de una tecnología que estamos usando muy cotidiana y que ha hecho una revolución, ¿vale? Pues yo creo que la inteligencia artificial es algo que va a pasar igual, ¿vale? Va a entrar dentro de nuestras vidas, posiblemente ya la estemos viendo, ya la estemos usando, y no seamos capaces de distinguir o darnos cuenta que realmente está dentro de nuestro día a día. Lo lleváis en el móvil, ¿vale? Y lo lleváis en cualquier dispositivo eléctrico, posiblemente, que tenga este tipo de tecnología a día de hoy, ¿vale? ¿Qué dicen las empresas? Pues, por ejemplo, hay empresas, Adobe, que el 15% de las empresas ya están utilizando inteligencia artificial, pero que se espera que el 31% lo haga en los próximos 2 meses. Esta cita es del 2018, ¿vale? IDC predice que la tasa de crecimiento anual compuesta para el envío global de la inteligencia artificial está en el 50%, alcanzando unos 57 millones de dólares en el 2021, ¿vale? Y esto gracias a que hay comercios minoristas, hay el comercio bancario, el sanitario, la manufacturación, que va a empezar a invertir cada vez más en inteligencia artificial. Se espera que la inteligencia artificial dentro del área de la salud afecte a 6.000 millones en el 2021, ¿vale? El estudio agregó, bueno, aplicaciones clínicas que al final se puedan crear para el 2026 150 millones de dólares, ¿vale? En negocio alrededor del área de la salud, que es algo que nos preocupa a todos como personas, ¿vale? Las 3 habilidades más demandadas en Monster.com, que es una plataforma de buscar trabajo, son el Machine Learning, el Deep Learning y el procesamiento de lenguaje natural. O sea, si no nos estamos dedicando a esto dentro de 10 años, igual tenemos un problema con nuestro trabajo y deberíamos de plantearnos nuestra carrera profesional. La investigación de una consultora como McKinsey habla que los vehículos autopilotados reducirán el número de accidentes viales en un 90%, ¿vale? Y eso quiere decir que solo en Estados Unidos se van a ahorrar 190.000 millones en daños y gastos de salud. O sea, el 90% de los accidentes es culpa de las personas, ¿vale? Culpa nuestra, ¿vale? Porque somos personas y al final fallamos. Las estadísticas dicen, o las tendencias, que si somos capaces de poner un coche autopilotado con inteligencia artificial, se va a reducir el 90% de esos accidentes, ¿vale? Está claro que cuando estén todos pilotados, no hay una mezcla entre autopilot y gente conduciendo, eso va a ser una locura, y vamos a reducir cerca de 190.000 millones de gastos en salud dentro de un país como Estados Unidos, que es muy grande. Extrapolemos esto a todo el mundo, la de vidas, ya no solo el dinero, sino la de vidas que podemos salvar con la inteligencia artificial en los coches, ¿vale? Y luego algo que tampoco es tan positivo, pero que hay que verle el lado positivo, y es que la inteligencia artificial va a eliminar 1,8 millones de trabajos, pero creará 2,3 millones de trabajos nuevos, ¿vale? Esto lo predijo Gartner en el 2017, creo que es. Estamos en el 2020, yo creo que no se va a producir, no van a acertar, porque no hemos evolucionado tanto, o las organizaciones o los organismos no están preparados para esto, pero sí que en breve lo veremos así. O sea,
las profesiones que se están creando nuevas al final están orientadas hacia la tecnología, hacia el mundo de los científicos de datos, pero no científicos de datos como tecnólogos, como pueden ser nosotros, sino científicos de datos desde el punto de vista del negocio. El médico va a tener que estudiar inteligencia artificial. Esas personas, esos roles que estudian medicina o que estudian un negocio, son los que realmente se tienen que acercar hacia el mundo, porque son los que saben cómo funciona. Y nosotros como ingenieros de datos somos los que tenemos que ayudarles y darles las herramientas para que sean capaces de hacer su trabajo mejor, ¿vale? Es un poco nuestro objetivo. Si miramos un informe del World Economic Forum, dicen que en el año 2022 van a haber 133 millones de trabajos alrededor de la energía, ¿vale? y alrededor de la ingeniería. Y si empiezas a mirar las profesiones que están emergiendo, estamos viendo que la primera es el científico de datos, analista de datos, especialistas en inteligencia artificial, machine learning, administradores de operación, desarrolladores de software, profesionales de ventas y marketing, especialistas en big data. O sea, al final, todas esas profesiones son las que empiezan a emerger, son las que empiezan a esperar el mundo. Que empiezan, hay estadísticas incluso de Europa que hace falta no sé cuántos millones de profesionales y no se están formando dentro del mundo educativo. O sea, si miramos hacia nuestros niños o nuestros adolescentes, no están preparados para abordar estas profesiones, y es un problema, pero también es una oportunidad para nosotros, una oportunidad donde puede haber un trabajo y donde podemos empezar a dedicarnos a trabajar, ¿vale? ¿Qué se espera de un data science? O sea, ¿cuál es la anatomía de un científico de datos? Bueno, pues, de salida, estos son datos a nivel mundial, ¿vale? No, España, Spain is different. Estamos hablando de 120.000 dólares al año de sueldo, ¿vale? Pues, si salís de España tenéis la oportunidad de aprender un idioma y poder salir de aquí, pues posiblemente hayan países donde os puedan pagar estos sueldos. Que al final una de las carreras con mayor crecimiento en Estados Unidos, 94% de los graduados han encontrado trabajo desde el 2011, 94%, o sea, el paro en nuestra profesión y en esta profesión es muy baja. Como responsabilidades, pues tienen que investigar, extraer, limpiar, analizar datos, solucionar problemas, automatizar esos procesos, comunicar los datos a dirección. Eso es un poco los trabajos y es lo que hacemos nosotros en nuestro día a día, pero con nuestros clientes. La educación, pues al final el 88% tiene un máster, el 46% tiene un PhD. Los skills, pues desarrollo con Python, con SQL, con Hive, con R, con Scala, que son posiblemente herramientas que os suenen con las que estáis trabajando. El mundo de la estadística, el cálculo multivariable o la álgebra lineal, machine learning, la ingeniería de software, que es algo que nos estamos dando cuenta que en este perfil está muy lejos y muy perdido, ¿vale? Al final son personas que sí, que son muy buenas con las matemáticas, son muy buenas con sus algoritmos, pero luego lo que es hacer ingeniería de software, que es coger su trabajo y ponerlo en producción, no están preparados, ¿vale? Porque no son ingenieros de software, no son ingenieros de datos. Y ahí es donde tenemos otra oportunidad de coger a esas personas y ayudarles a tener un ciclo de vida de desarrollo y a entrarse en un mundo en el que ellos no están preparados como ingenieros de aplicaciones o desarrolladores de aplicaciones. Y luego como carrera la mayoría trabaja en la industria de la tecnología y otras opciones que es la que empiezan a hablar es marketing, consulting, salud, farmacéutica, el mundo financiero. La banca lleva haciendo machine learning durante mucho tiempo y ahora es cuando está empezando a sacar muchísimos frutos porque tienen la capacidad para hacer computación y para poder calcular todos los datos que tienen en sus sistemas, ¿vale? ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues al final la idea ¿cuál es? Pues tener un razonamiento, ¿vale? Aprender y formar conclusiones, comprender datos, ¿vale? Al final tenemos que comprender, saber cómo se comportan esos datos, saber cómo se comporta la información que tenemos delante y a partir de ahí buscar una forma de interactuar. Bien porque hay una persona que tiene un informe y es capaz de coger esa información que se ha producido dentro de la parte de comprensión, o bien porque somos capaces de hacer interacciones automáticas. Enviamos un correo electrónico, damos de alta una incidencia, se activa un bot y empieza a hablar con una persona porque cree que tiene un problema psicológico y necesita ayudarle. O sea, ese tipo de interacciones automáticas o más manuales que al final van a ir alrededor de lo que es la inteligencia artificial. ¿Por qué es el momento? Y esto sí que es fundamental, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. La inteligencia artificial
No es de 1877, aquí se inventó más o menos la calculadora, pero la inteligencia artificial es más o menos de por aquí, ¿vale? Entre el 69 y el 81, ¿vale? Es cuando se empezó a hablar de Machine Learning, cuando hubieron un montón de científicos que empezaron a desarrollar algoritmos de Machine Learning en los años 70, ¿vale? Desde los años 70 hasta ahora, ¿vale? Se han intentado hacer traducciones, reconocimiento de voz, se han intentado hacer coches que se conducen automáticos en el 94, pero no teníamos capacidad de cálculo como la que tenemos ahora mismo con la nube. ¿Vale? Ahora mismo somos capaces de tener muchísimos cores, muchísima capacidad de cálculo para poder hacer lo que antes en los 70 no éramos capaces de hacer. Tenemos capacidad de almacenamiento, podemos montar un Big Data, podemos tener un montón de información con la que esos procesadores, esos algoritmos, utilizan esos cores para poder hacer cálculo. Entonces, con esa capacidad de cálculo es con la que podemos evolucionar, ¿vale? Y si en algún momento salen los computadores cuánticos, pues tendremos muchísima más capacidad de cálculo para poder avanzar, ¿vale? Porque está claro que el modelo que tenemos ahora mismo tiene ciertos límites, pero somos capaces de hacer muchísimas cosas que antes no podíamos hacer, ¿vale? Aquí un diagrama un poquito más claro para que veáis un poco cómo en los 90, en el 2000, 2010 se empezó a hablar ya de Machine Learning, de algoritmos supervisados, no supervisados, de entrenamiento por refuerzo, toda la parte de Deep Learning, ¿vale? Que al final esto es lo que engloba el mundo de Machine Learning. Y en algún momento, ¿vale? Y esto sí que no lo tienen claro, en algún momento va a ver lo que es una inteligencia artificial, ¿vale? Va a llegar la inteligencia artificial. Aunque ahora mismo los fabricantes llamen a todo esto inteligencia artificial, Machine Learning no es inteligencia artificial, ¿vale? Lo podemos englobar dentro de todo ese término, pero realmente no lo es. Yo hablo con Alexa y es tonta, ¿vale? O sea, intento mantener una conversación con ella y no sabe mantener una conversación con ella, salvo que alguien haya programado esa conversación. Sí que utiliza piezas de Machine Learning, sí que utiliza piezas de inteligencia que le da cierta facilidad a tener esa conversación. Pero si yo le digo, yo le doy una frase y a continuación le pregunto sobre esa frase que yo le he dicho, no mantiene ese contexto porque nadie lo ha desarrollado y no es capaz de mantener una conversación clara y continua con las personas, ¿vale? Entonces, ese mundo de la inteligencia artificial es en el que hay muchas empresas que están investigando y en algún momento llegará, ¿vale? Y será otra revolución con respecto a lo que tenemos hoy en día, ¿vale? Machine Learning, ¿vale? Al final, nuestro trabajo del día a día con nuestros clientes es pues, trabajar con sus datos y definir o trabajar con Machine Learning, ¿vale? Intentar encontrar esos patrones, ¿vale? Que se encuentran dentro de esos datos y encontrar ese comportamiento que nos permita reemplazar que un desarrollador escriba código, ¿vale? A que haya un algoritmo que haga lo que tiene que hacer ese código. Entonces, en vez de tener una lógica escrita, desarrollada, lo que estamos buscando es un algoritmo que sea capaz de tomar decisiones de forma automática en función de un comportamiento, en función de un patrón, en función de los datos que está recibiendo, ¿vale? Y al final, con eso, somos capaces de responder una pregunta muy nítida, muy clara del problema de negocio, ¿vale? Hay distintos tipos de Machine Learning, pues estamos hablando de algoritmos supervisados, algoritmos no supervisados, y luego dentro de cada uno de ellos pues hay distintos algoritmos, ¿vale? Y dentro de cada uno de estos grupos de algoritmos tenemos muchísimos algoritmos con los que trabajar, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, a clasificación, hay árboles binarios, hay infinidad de tipos de algoritmos de clasificación, ¿vale? Pero en bases generales lo que tenemos es que si necesitamos responder ante un cuánto, ¿vale? Lo que deberíamos usar son algoritmos de regresión. Si lo que queremos clasificar, ¿vale? a qué clase pertenece una persona, a qué clase pertenece un coche, ¿vale? Lo que hacemos es que utilizamos algoritmos de clasificación. Si lo que tenemos son grupos diferentes y necesitamos hacer esa clasificación, ya nos tenemos que ir a un algoritmo de clustering. Si lo que vamos a hacer es buscar que algo falla o que hay algo raro dentro de los datos que tenemos, utilizamos algoritmos de detección de anomalías y luego hay algoritmos de recomendación, ¿no? Que nos permiten elegir qué debo hacer. Por ejemplo, lo que hace Amazon con su web, ¿no? Que empieza a recomendarme nuevos productos, empieza a recomendarme un montón de información sobre el contexto de mi persona y lo que han hecho el resto de personas comprando dentro de Amazon, ¿vale? Al final el objetivo es transformar una idea, ¿vale? Entre un beneficio. Al final nuestros clientes lo que quieren es cambiar el mundo o ganar dinero, pero al final necesitamos tener un objetivo que es un beneficio. Y aquí lo que vamos a meter es inteligencia artificial, vamos a meter Machine Learning, algoritmos, varios algoritmos, posiblemente con uno no se resuelva el problema, y con eso lo que hacemos es empezar a tener un modelo de trabajo similar
a este flujo que estamos viendo aquí. Luego entraremos un poquito más en detalle, ¿no? En el que tengo una captura de datos de diferentes orígenes, pues posiblemente con un cliente ahora mismo estamos trabajando con sus datos de facturación, con sus datos de seguro, pero a todo eso hay que añadirle un poco de contexto, pues empezamos a añadirle la climatología, empezamos a añadirle el número de accidentes que hay en el país, empezamos a añadir un montón de información de diferentes contextos para conformar ese modelo de datos. Luego empezamos a buscar o a experimentar con esos datos para buscar un algoritmo, ¿vale? La siguiente fase del proceso de Machine Learning. Empezamos a buscar algoritmos que intenten resolver la predicción que queremos y esos algoritmos al final lo que nos van a dar es una serie de gráficos, ¿vale? O datos que nos permiten definir cómo se comportan esos datos. Y en función de esos algoritmos vamos a tener una precisión, vamos a tener una serie de información que nos permite encontrar cuál es el mejor modelo, ¿vale? Para poder hacer una predicción, ¿vale? Aquí sí que hay otras opciones en las que en vez de generar un modelo, realmente generamos un conjunto de datos ya con la predicción, ¿vale? Y hay una persona o alguien que es capaz de analizar esa información, pero lo normal es generar un modelo que sea capaz de predecir. Cuando el coche de Google, por ejemplo, decide si tiene que pasar o no tiene que pasar ante un semáforo, lo que está haciendo es ejecutar un modelo, ejecutar una predicción dentro de un modelo que le dice que el semáforo, los parámetros de entrada es los datos del semáforo, están rojos, están verdes, y a partir de ahí hace una predicción de que el coche puede caminar o no puede caminar. Esa predicción incluso tiene un porcentaje de acierto, con lo que puede decidir si el porcentaje es muy bajo, por ejemplo, por debajo del 75%, no caminar, ¿vale? Dependiendo un poco de la precisión y del porcentaje de acierto que le podamos dar. Y después, una vez que ya tengamos ese modelo, pues es la parte de despliegue, ¿no? De generar un servicio que sea capaz de consumir ese coche para hacer esa predicción y ser capaces de tomar decisiones de forma autónoma, ¿vale? Vale. Estoy hablando muy rápido, ¿no? No, bien. No. Este es el landscape, o sea, este es en el año 2017 las herramientas que existían para hacer este tipo de cosas, para hacer este tipo de proyectos, ¿vale? Para hacer un... Sí. Una pregunta, ¿toda esta presentación que estás dando la vamos a poder tener nosotros? Sí, os la podemos compartir, sí, sin problema. Este es el landscape, como estaba comentando, de todas las herramientas en el año 2017 que existían para hacer Big Data, para hacer inteligencia artificial, para hacer análisis de datos, ¿vale? Y hablamos de pues, herramientas de infraestructura, herramientas de analítica, aplicaciones de enterprise donde sacamos toda la información, aplicaciones dentro de la industria específicas para, por ejemplo, si nos vamos al mundo de reconocimiento de imágenes, pues hay un montón de industria alrededor de solo empresas dedicadas a fabricar cámaras y hacer algoritmos que detecten objetos dentro de esas imágenes, ¿vale? Luego también tenemos herramientas de open source, o sea, tenemos infinidad de herramientas que nos permiten hacer pues proyectos de Big Data, ¿vale? Nosotros realmente lo que os vamos a contar es pues un pequeño conjunto de estas herramientas que son con las que trabajamos dentro de Azure, dentro del cloud de Microsoft, ¿vale? Porque nos sentimos muy cómodos con esa infraestructura, porque la conocemos muy bien y porque a día de hoy creo que casi todos los proyectos los podemos hacer con esas herramientas más o menos, ¿vale? Y son los que estamos haciendo, ¿vale? ¿Lalo? Ajá. Vale, pues si quieres me pongo para acá. Bueno, lo primero, me gustaría haceros una pregunta, y es si alguno de vosotros ha trabajado con tecnologías de Big Data on-premise, es decir, montadas en clústeres, en máquinas físicamente en un centro de datos. Habéis tenido la suerte de no hacerlo. ¿Con qué herramientas estáis trabajando a día de hoy? Porque estuvimos hablando con un profesor... Hadoop, y no- Spark, Hadoop, Spark, con Spark, con Hive. Vale, sí, vale. porque nos contaron que además lo instalabais y hacíais algunas ¿Y ¿Estáis instalando los prácticas y- clústeres o tenéis un servicio ya donde lo utilizáis? Lo hacemos nosotros en unas prácticas, Ujú. lo estamos haciendo, pero simulando solamente un clúster. Bueno, Tenemos procedimiento Para instalarlo con más clústeres. Vale. vale. Bueno, vale, pues antes de empezar a contaros la parte de la tecnología que utilizamos para ayudar a nuestros clientes, como decía Alberto, os comento que yo vengo de trabajar bastantes años, desde el 2011 aproximadamente,
en proyectos de Big Data, pero montados on-premise, es decir, montados en clústeres de máquinas, configurando, administrando, etcétera, etcétera, ¿vale? Y yo llegué a la conclusión hace mucho tiempo de que o nos íbamos a la nube o nos íbamos a la porra, ¿vale? Y esto lo digo en serio, es decir, conozco muchos proyectos que se han gastado muchísimo dinero, sobre todo en la administración pública, y que no han llegado a buen puerto porque es muy difícil administrar. Es decir, pensar una cosa, en el slide donde poníamos un poco el perfil que estamos buscando, hablamos del paradigma de la computación distribuida. La computación distribuida, hablando así de forma muy simple, no es ni más ni menos que para hacer una tarea la reparto en muchas máquinas, que cada una haga su trocito y me devuelvan el resultado. Y, joder, dicho así, dices, joder, esto es fenómeno. Eso existe desde los años 70, Teradata, no sé si habéis oído hablar de ello. Bueno, yo he trabajado en Teradata, no, pero vamos, no lo comento por eso, lo comento porque es el caso más específico de lo que es un sistema de procesamiento masivamente paralelo. Es memoria CPU disco, cada uno hace su trozo. Eso no es tan sencillo, ¿vale? Es decir, mantener eso administrado, que si se cae un nodo los demás sigan trabajando y que tal, es muy complicado, ¿vale? ¿Qué nos da el trabajar en servicios en la nube? Lo que nos da es que toda esa dificultad que tendríamos en el centro de datos la está soportando gente muy experta en centros de datos que además están muy preparados para trabajar. Para que os hagáis una idea, en un centro de datos, como puede ser cualquiera de los que tiene Microsoft, si una máquina se rompe físicamente, automáticamente tiene otra clonada que la sustituye, ¿vale? No tenemos que llamar a alguien y, joder, ahora fíjate, tenemos que poner la máquina, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que ahora mismo pensar en un proyecto de cierto calado y estar pensando en on-premise, desde mi punto de vista, es una locura. Y ya por terminar con las anécdotas, tengo amigos trabajando en Google en Estados Unidos y me decía hace poco uno de ellos, que además es jefe ya en Google, me decía, hablando de Cloudera, no sé si sabéis, ¿no? Cloudera es una distribución de Hadoop, ¿vale?, que ha adquirido a Hortonworks, que era mi favorita por diferentes motivos, sobre todo porque las versiones de Spark y de Hive en Hortonworks son más altas y por lo tanto se puede obtener mejor beneficio. Y me decía, esta gente está muy fastidiada. De hecho, el CEO de Cloudera de repente se marchó hace poco, dijo que se iba, vendió las acciones y se ha marchado. Eso ha causado bastante ruido en la industria allí en Estados Unidos. Y el problema es que ellos se basan sobre todo en las distribuciones on-premise y en lo que ellos venden, que es la suscripción, el soporte, que es imprescindible si luego quieres que aquello, un año después de montarlo, siga funcionando. Porque os aseguro que tiene tantas piezas que como una se rompa, lo primero es difícil encontrar el problema, pero luego además necesita gente muy experta, ¿vale? ¿Un experto cuánto puede tardar en instalar un clúster de Hadoop? Da igual la distribución, la más fácil. A ver, si hablamos de un clúster, el último que he instalado yo y que tengo a gala decir que está en producción desde hace un par de años con pocas incidencias, eran 12 nodos, tardé, siendo honesto, 3 días en montarlo. Vale. 3 días de trabajo. 3 días. ¿Aquí cuánto es? ¿15 minutos? Sí, aproximadamente. 15 minutos. Ponle 10. Bueno, esto siempre... Es que ¿Pero esto ibas tú solo? lo instalé yo solo, excepto la parte del sistema operativo, que había una persona de sistemas ayudando. Vale, yo en donde trabajo tardamos en instalarlo aproximadamente unas 7-8 horas. Bueno, 12 nodos. No sé cuántos nodos eran bastante, no me acuerdo del número. Con alta disponibilidad. Claro, es un equipo entero. Ya, No es pero... uno solo. Pero aparte, a ver, no quiero entrar en polémica, pero aparte, sí. Lo que yo entiendo por una instalación es, montamos las máquinas, las interconectamos, verificamos desde el punto de vista de infraestructura y de sistema operativo que funcionan, descargamos software, se instala, se monta la alta disponibilidad, que es un paso más, porque los clústeres se pueden montar sin alta disponibilidad, un clúster de Hadoop, pero vamos a montar la alta disponibilidad, vamos a montar una batería de pruebas. Y es raro, salvo que lo hayas montado muchas veces sobre la misma infraestructura, mismas versiones de sistema operativo, mismo parche, nivel de parches y demás, es raro que no salga alguna cosa. Que tengas que... Y además, como suele ser por la noche, luego encuentra todo el mundo, ¿no? Pero, Claro.
Pero Claro, vamos, sí. En nuestro caso fue así y sé desde las pocas cosas que hemos hecho y dices, pues me quito el sombrero, me puedo ir tranquilo a dormir. De todas formas, estoy de acuerdo contigo, hay veces que se instala muy rápido, pero es que un corte de red, se lo estaba comentando a mi compañero Sergio cuando veníamos para acá, este clúster en concreto que yo os digo, se me cortó la red cuando estaba montando la alta disponibilidad. El Ambari, que es la herramienta de administración con la que lo estaba haciendo, mantuvo el estado. Cuando recuperamos la red, me dijo, estoy aquí, tenemos que seguir. Pero el clúster no se enteraba. Es decir, la herramienta de administración mantuvo el estado, pero el clúster no. ¿Qué tuve que hacer? No fue ningún desastre, no tuve que tirar todo y volver a empezar, porque eso hubiera sido un desastre. Tuve que dar marcha atrás a todas las operaciones y volver a lanzar el proceso. Entonces, ese tipo de cosas en un entorno de cloud no pasan. Es decir, como mínimo el riesgo no lo tienes. ¿Vale? Y luego la escalabilidad, no tengo que esperar a que vengan, que me pongan las nuevas cabinas, si es que las pueden poner, etcétera, etcétera. Al final, la ventaja del cloud es que en 15 minutos, ¿vale? No en 15 minutos de trabajo nuestro, porque configurar un clúster es muchísimo más rápido, pero tarda 15 minutos, 20 minutos en aprovisionarse y en tener todos los nodos disponibles y empezar a trabajar. O sea, comparado con el tiempo que puede tardar un día o más en instalártelo tú mismo. ¿Vale? Yo esto os lo estaba contando, sobre todo quería el ejemplo de estos amigos de Google porque para mí es más importante que el contar si es más o menos complicado montarlo. Es que cuando hablamos de un clúster de 12 nodos, de 20 nodos, estamos hablando de algo muy fácil, entre comillas, de manejar. Cuando estamos hablando, esta gente habla de clúster de 500 nodos, de 1000 nodos y demás, estamos hablando ya de problemáticas incluso de espacio y de cómo conecto las cabinas dentro del CPD, si uso fibra, si uso cobre, en fin, cosas de esas que hacen que los despliegues sean muy complicados, ¿vale? Bueno, no me enrollo más con eso. Vamos a entrar a la parte tecnológica y a contaros qué productos, aquí no quiero hablar de productos, quiero hablar de servicios de la nube de Microsoft que nos van a permitir hacer todo esto. También os digo una cosa, esto un poco como cultura general. Cuando tú vas a una empresa que tiene ya mucha cultura de CPD, que tiene CPDs grandes, con mucha gente administrándolos y demás, la facilidad que tiene para instalar un clúster de este tipo es mucho mayor que empresas a lo mejor que son más jóvenes, que no tienen tanta cultura de IT, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, lo que yo me estoy encontrando, por ejemplo, es que empresas, aunque sean muy grandes, que no tienen mucha cultura de IT, se van directos a la nube. Yo he estado con una persona hace como un año o algo así, que es que decía, me enseñó el CPD que tenía, que era muy pequeñito, y dice, pues es pequeño, ¿verdad? Y dice, pues quiero que desaparezca, ¿vale? Porque lo único que me da son problemas. Entonces, esto siempre, sin embargo, en otros sitios te dicen, yo he estado trabajando en este proyecto que os decía, la directora de sistemas me decía, tío, es que esto ya lo tengo amortizado, irme ahora a la nube, pues es una cosa que me cuesta. Entonces, esto siempre será una cuestión pues que habrá que estudiar en cada caso, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que la tecnología que hay por debajo es la misma, o está basada en lo mismo, computación distribuida, paralelismo, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, esto es una diapositiva que muestra lo que es una arquitectura típica de Big Data y de inteligencia artificial. Pero hay una cosa que tenéis que tener muy clara, y es que la inteligencia artificial, lo que ha estado contando Alberto es perfecto, es algo que además ya es indiscutible, está ahí, y dentro de poco pues probablemente nos pasará eso de que será como el teléfono, como otras cosas que las llevamos pero no pensamos la tecnología que tenemos detrás, ¿vale? Pero la inteligencia artificial necesita muchos datos y necesita procesar grandes cantidades de datos, y para eso necesitamos una tecnología que los soporte y que los sustente, ¿vale? Entonces, esta es la típica arquitectura lambda. Esto seguro que en el curso, si no os lo han contado, los contarán en algún momento, y en algunos sitios lo pintan de una forma y en otros de otra, pero al final es así. Hay dos tipos de datos, o dos formas de entrar en los datos en una plataforma de Big Data y de inteligencia artificial. Los datos en tiempo real, que también llamamos streaming, datos que vienen de sensores, que están escupiendo en tiempo real información y que la queremos recoger como mínimo en tiempo real. Cuando digo recoger como mínimo, quiere decir que hablamos muchas veces de analítica en tiempo real. Las necesidades de analítica en tiempo real no son muy grandes a día de hoy. A día de hoy.
En el futuro lo van a ser. A día de hoy no hay tanto que analizar en tiempo real, porque además esto es otro mundo. Pero la información sí viene así, y yo esa información la voy a utilizar después en mis modelos, ¿vale? Y la voy a tener que almacenar. Y además tengo información, en Teradata nos gustaba llamarlo datos at rest, en reposo, ¿vale? Porque están en un disco duro, en un disco de estado sólido, ¿vale? Y es información que viene pues, en ficheros, está en base de datos o lo que sea, ¿vale? Entonces, esa información luego la vamos a procesar de diferentes formas. Si es tiempo real, hay elementos específicos para el tiempo real y si no, al final siempre tendremos una plataforma analítica, ¿vale? La plataforma analítica es lo que en el mundo de Hadoop pues sería el HDFS más el Hive o el Spark o lo que sea, lo que montásemos. Aquí, si os ponéis a mirar, bueno, en la diapositiva que ha sacado antes Alberto, se ve clarísimamente. Yo se lo comentaba. No sé si lo vieron, pero habían ahí un montón de productos que servían se más lo comentaba antes a Sergio, porque yo trabajaba hace 2 o 3 años un día hablando con uno de mis jefes. Me dijo, es que he visto esto de Cassandra y no sé qué. Y digo, sí, digo, pero es que somos los que somos. Entonces hay que pararse, ver qué tecnología somos capaces de asimilar y podemos ir a los clientes a desplegar. Porque es que hay de todo, hay bases de datos, hay motores in-memory, yo qué sé, yo os doy nombres, Presto, Ignite, Cloudera, yo qué sé, Couchbase. También ha habido Neo 4J, si quiero grafos, en fin, es que y te llegas al tío de los grafos y ya todo lo resuelve con grafos. Pues no. Todavía hay cosas que en los modelos relacionales funcionan muy bien, hay cosas que hay que irse a un no relacional, a un no SQL, en fin. La cuestión es que al final tengo una plataforma donde tengo que tener la capacidad de procesar todos estos datos que tengo almacenados o incluso que me están viniendo en tiempo real, con los algoritmos, con las herramientas, para luego ser capaz de publicar eso, como estaba contando antes muy bien Alberto. Al final, un modelo de inteligencia artificial se expone de manera que se pueda ser consumido. O será un servicio web, o se dejará el resultado en una base de datos para que sea consumido, o lo que sea, ¿vale? Y, por supuesto, herramientas para hacer informes, cuadros de mando, etcétera, etcétera, pero mucho más sofisticado que lo que son los sistemas puros de BI, ¿vale? Y ahora vamos a ir viendo un poco qué servicios nos ofrece Azure. Pero sabéis lo que es Azure, para empezar. Azure es la cloud de Microsoft, la nube de Microsoft, ¿vale? Y dentro de Azure hay una serie de servicios. Por supuesto, en Azure tenemos infraestructura como servicio, es decir, este clúster del que estamos hablando de Hadoop, que lo he montado en mis máquinas, que las tengo físicamente en el sótano de mi empresa, también podría montarlo en la nube con esa misma filosofía. Arranco 20 máquinas virtuales y me pongo, lo instalo ahí y ya lo tengo en la nube. Pero eso no es de lo que estamos hablando aquí. Aquí de lo que estamos hablando es de tener este software como servicio, ¿vale? O plataforma, que en realidad es una plataforma como servicio. Pero dentro de Azure pues hay infraestructura como servicio, software como servicio, plataforma como servicio, etcétera, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de datos, en la parte operacional tenemos todos estos servicios. SQL Server, pero como un servicio, es decir, yo contrato, yo lo tengo hace mucho tiempo, que además me cuesta 5 euros al mes, ¿vale? Entonces yo tengo mi base de datos SQL Server en Azure, pero ya desde hace años, donde tengo mis cosas, donde no me preocupo en hacer backups, en si hay que aplicar un parche, cambios de release, etcétera, etcétera. Pero aparte de SQL, tenemos Postgres. Aquí estoy hablando de que yo contrato un servicio de Postgres y lo utilizo como una base de datos Postgres normal y corriente que estuviese en cualquier máquina. No que es una máquina virtual donde hemos instalado Postgres y yo me conecto, sino que tengo mi usuario y mi contraseña, mi URL a donde me tengo que conectar y ya está. También lo tenemos para MySQL, MariaDB, para Redis y para Cosmos DB, que ahora hablaremos un poco más en detalle, que es la base de datos no SQL de Microsoft en Azure. Bueno, aquí a lo mejor pido algo de ayuda para que no atragantarme. Bebe agua, bebe agua. Vale, bueno,
como acabo de decir, Azure Cosmos DB es la base de datos no SQL de Microsoft en Azure. ¿Vale? Por decirlo de alguna manera, sería el equivalente, entre comillas, a un MongoDB. Y digo que, entre comillas, equivalente, porque, bueno, ahora comentaré algunas cosas más, pero una de las gracias, me gusta utilizar esta palabra, que tiene Cosmos DB, es que podemos interactuar con la base de datos con desde diferentes frameworks, vamos a decirlo de alguna manera, a través de un API, de Cassandra, con el propio lenguaje de Cassandra yo puedo hablar con Cosmos DB en puro SQL, puro lenguaje SQL, hablo con Cosmos DB, desde el scripting de MongoDB hablo con Cosmos DB o utilizando Gremlin si voy a usar Cosmos DB como base de datos de grafos. Básicamente, claro, luego puedo utilizarla como por defecto la mayoría de las bases de datos no SQL, con documentos JSON, ¿vale? Como Mongo, con familias de columna, como HBase, ¿vale? o clave valor. ¿Vale? Entonces, no sé si tú quieres añadir alguna cosa más. No, al final pensar que lo que ha hecho Microsoft con Cosmos DB es dar una serie de características comunes a todos estos servicios, y si lo que necesito es una base de datos de Mongo, puedo utilizar ese servicio tal cual y migrar mi aplicación aquí. ¿Qué características comunes tiene? Pues al final tiene una distribución global, un SLA muy alto del 99%, de que garantizan la fidelidad y el servicio, poder escalar horizontalmente de una forma muy simple. Yo puedo tener una base de datos de Cosmos en el norte de Europa y una base de datos de Cosmos en el norte de Estados Unidos, y que estén replicadas, y toda esa configuración de replicación y demás es una configuración muy sencilla dentro del portal, y no tenemos que estar preocupándonos de nosotros de hacer todo eso, ¿vale? Entonces, bajo esas características, luego elegimos cómo queremos conectarnos o qué tipo de base de datos vamos a tener. Si queremos una base de datos de grafos, pues utilizaremos Gremlin. Que quiero una base de datos de documentos, pues ahí tengo Core SQL o tengo MongoDB, tengo diferentes opciones para poder hablar con esa base de datos. Vale. Bueno, dentro de lo que es el mundo de los datos, ahora se está utilizando el término de Modern Data Warehouse. ¿Sabéis que lo de Big Data? Es mentira. Claro. Es mentira. No son muchos datos, no, eso es mentira. Bueno, no, pero aparte, Big Data al final es un término que se ha acuñado para unos determinados usos de los datos, ¿vale? O sea, al final, cuando a lo mejor vosotros o nosotros que estamos inmersos en la tecnología, lo vemos como yo lo he definido siempre, ¿no? Un conjunto de tecnologías basadas en el paradigma de la computación distribuida que me sirven para manejar volúmenes ingentes de datos de una forma que no sea excesivamente cara, porque está basado en máquinas que no son máquinas propietarias, como podía pasar pues, con un Teradata hace algunos años, ¿no? ¿Vale? Pero la mayoría de la gente Big Data lo relaciona con el Big Brother y con la información que recogen de nosotros para ofrecernos cosas o amedrentarnos o lo que sea, ¿no? En realidad es un uso. Pero sí que es verdad que todas estas tecnologías sí que nos llevan a montar lo que llamamos el Modern Data Warehouse o los Data Warehouse modernos, que no va a ser ni más ni menos que un Big Data, pero inteligente, ¿vale? O un lago de datos inteligente. Para lo cual, esto es algo que seguro que lo habéis visto 40.000 veces, es que el mundo no cambia tanto, ¿eh? O sea, yo estoy trabajando en proyectos de Big Data, os digo, desde el 2012 ya empecé a trabajar en proyectos gordos, bastante gordos. Y al final, la mayor parte de la porquería está de aquí para acá. Y el otro día hablaba estaba leyendo una cosa de un científico de datos que estaba diciéndole a sus colegas, tíos, haceros ingenieros de datos, porque si no, que no vais a hacer un puñetero algoritmo en la vida. Porque al final llega un momento que no sabes si los datos están limpios, si están frescos, si están bien o están mal, ¿vale? Con lo cual, al final lo que tenemos es una capa donde vamos a ingestar los datos, esto es así, ya lo hemos dicho antes, en tiempo real o en tiempo o en reposo, vamos a almacenarlos en algún sitio
y vamos luego a analizarlos y después los vamos a manejar de la forma más conveniente, ¿vale? Aquí ya estamos hablando de servicios de Azure. Tenemos diferentes tipos de datos. La pieza fundamental que ahora veremos para ingestar datos en Azure se llama Azure Data Factory, ¿vale? Y es una especie de ETL. No voy a llamarlo ETL como tal porque no funciona exactamente igual que puede funcionar un Power Center, pero está completamente orientado a capturar un montón de datos y almacenarlos a una velocidad tremenda. Para que os hagáis una idea, lo que tiene por detrás Azure Data Factory son clústeres de máquinas que permiten capturar los datos en paralelo, procesarlos en paralelo y depositarlos donde sea también en paralelo, ¿vale? Sí. Esa ingesta, Azure Data Factory, ¿lleva algún tipo de filtro? ¿Lleva alguna gestión de filtrado? Porque el gran problema que tenemos con la ingesta de datos es la cantidad de mierda que viene con los datos, la limpieza de los mismos antes de procesarlos. Vale, hay varias aproximaciones. Azure Data Factory tiene dos conceptos. El concepto de Data Pipeline. El Data Pipeline básicamente lo que está orientado es a cojo los datos y los muevo, sobre todo, ¿vale? A moverlos con cierta inteligencia, y tiene el concepto de flujos de datos, que es donde ya se pueden hacer un montón de operaciones sobre los datos, filtrar, cortar, ¿vale? Esa es una aproximación. Y hay otra aproximación, y es que Azure Data Factory habla nativamente con Databricks. Databricks, ahora lo comentaremos, es puro Spark, ¿vale? Entonces yo puedo invocar, si tengo, imaginaros que tengo que hacer un filtrado de algo que es muy complejo, que a nadie se le ha ocurrido meter como parte del desarrollo en Data Factory, pues yo puedo ejecutarlo aquí en Python, en Scala, en R o en lo que sea, pero como una actividad del Data Factory. De manera que el Data Factory como mínimo funciona como un orquestador. De hecho, a mí es la palabra que más me gusta en la definición de Data Factory, más como orquestador de ingestas que como ETL, porque no es realmente un ETL como tal, ¿vale? Entonces, yo puedo hacer mis transformaciones aquí o me puedo ayudar de Databricks para hacer transformaciones tan complejas como quiera, ¿vale? De hecho, es posible que alguien quisiera hacerlo todo con Databricks, pues lo podría hacer orquestando desde Data Factory, ¿vale? Lo siguiente, el Azure Data Lake Storage. El Azure Data Lake Storage, por decirlo de alguna manera, es un HDFS mejorado. ¿Sabéis lo que es un HDFS? Bueno, el HDFS es el sistema de ficheros de Hadoop, ¿vale? Es Hadoop Distributed File System, ¿vale? Entonces, básicamente esto es un sistema de ficheros distribuido. ¿Qué quiere decir eso? Que está distribuido en diferentes discos, en diferentes máquinas, también en un clúster, ¿vale? Con una serie de características que están muy orientadas a que cuando luego se accede a estos datos, la velocidad sea súper buena para poder hacer analítica muy compleja, ¿vale? En Azure hay dos servicios de almacenamiento, el Azure Storage y el Data Lake Storage, ¿vale? El Azure Storage está más orientado, también es muy eficiente, porque además es distribuido, trabaja con los bloques en memoria, etcétera, etcétera, para manejar la información muy rápidamente, pero este está más orientado a lo que sería analítica, que es de lo que estamos hablando aquí. Además tiene otra característica, el Azure Storage tiene tres componentes básicamente. Uno es lo que llamamos almacenamiento blob. Un blob puede ser un fichero estructurado o puede ser una imagen, ¿vale? Como se hace en HDFS. También tiene la posibilidad de utilizar tablas, son tablas muy sencillas, como tablas relacionales, pero muy sencillas, y colas de mensajes. Además es súper rápido, súper rápido. Se podría utilizar incluso para ingestar información en tiempo real, ¿vale? Y este está sobre el Azure Storage y tiene, por ejemplo, características como que ya tiene metadatos, ¿vale? Con lo cual se pueden hacer búsquedas de ficheros, etcétera, etcétera, dentro de esto. Y ahora os cuento otra cosa. A lo mejor me estoy adelantando. Azure Databricks es, digamos, por excelencia la plataforma de analítica dentro de Azure. Databricks no es un producto creado directamente por Microsoft. Databricks, no sé si lo conocéis, si habéis trabajado con Spark, lo habéis instalado, os lo han contado en el curso,
ordenar. Spark es un motor in-memory distribuido, paralelo, que está orientado a ejecutar análisis con cantidades ingentes de datos, también es distribuido, evidentemente. Está un paso por encima de lo que es MapReduce, ¿vale? Sabéis que Hadoop es HDFS y MapReduce, que es el framework para la computación distribuida en el entorno de Hadoop. Databricks es un proyecto de la Universidad de California, Berkeley, ¿vale? No, Databricks, perdón, Spark, ¿vale? Y cuando el proyecto pasó a la comunidad Apache, lo que hizo la gente de la Universidad de Berkeley, que crearon Spark, es que montaron una empresa que se llama Databricks, es un spin-off de Spark, basado en el motor de Spark, y que solo funciona en la nube. O sea, para que veáis un poco lo que os decía antes de la visión. De esta gente, Spark es, vamos, me lo instalo, nos cogemos ahora mismo 4 máquinas y lo instalamos en un PISPAS porque no es instalar Hive, MapReduce, solo sería un componente, ¿vale? Se instala bastante rápido. Bueno, pues ellos desde el principio han dicho esto solo puede funcionar en la nube porque nadie tiene la capacidad de computación y el que la tiene es que es muy complicado porque esto, una de las cosas que no he contado antes es que una de las cosas buenísimas que tiene montar este tipo de plataformas en la nube es que si yo tengo una necesidad de computación muy alta en un momento dado, imaginaos, hay empresas que a lo mejor tienen una necesidad 2 veces al año. Pues esas 2 veces le digo a Azure, oye, méteme 400 máquinas más, a lo mejor me estoy pasando, pero las que necesite, y cuando termina la ejecución, automáticamente aquello baja otra vez a lo que estaba y solo pago por el pico que necesitaba hacer eso. Bueno, Databricks ahora lo vamos a desarrollar un poco más despacio. Es la plataforma por defecto para hacer análisis en Azure. Y luego tenemos el Azure SQL Data Warehouse, que es una base de datos paralela, del estilo de lo que sería un Teradata, pero en la nube y como servicio, una vez más. No es que yo haya montado en el cloud una serie de máquinas y las utilice como si estuvieran en mi CPD. Esto es como un servicio con una serie de características como el acceso directo al Azure Data Lake Storage, etcétera, etcétera. Y luego la parte de visualización, Microsoft ha hecho mucho esfuerzo en Power BI, que es la herramienta por excelencia de visualización y de analítica muy orientada para el analista y el usuario final, ¿vale? Que corre tanto en on-premise como en la nube, ¿vale? Entonces aquí ya estaríamos hablando de un servidor de Power BI donde vamos a tener nuestros informes accediendo a todo esto, ¿vale? Esa es un poco la gracia también. No es que me conecto a la base de datos o me descargo el fichero o lo que sea. Para que os hagas una idea, vuelve atrás un segundo, por favor. Si quitamos estas 2 piezas, la de almacenamiento con un data lake y la de preparación o la de análisis con Databricks, lo que tenemos es que se nos cae la palabra moderna. Es un data warehouse. Eso es. O sea, lo que hacen las empresas hoy en día es tener un data warehouse, ¿vale? O antiguamente, pues ya están evolucionando con una serie de herramientas que nos permiten hacer ETLs, ingesta, con un data warehouse, con un motor de análisis y al final una serie de informes, cuadros de mandos y demás. ¿Por qué lo llaman moderno? ¿Por qué se acercan al mundo del Big Data? Porque tienen un data lake para almacenar datos que no son estructurados, que esto es importante porque aquí tengo datos estructurados, pero aquí tengo datos que no son estructurados, que son ficheros de texto, datos que me vienen de logs, de Twitter, de Facebook, de herramientas muy diversas y con formatos diversos. Y luego tengo una capacidad una capa que me permite hacer machine learning, añadir ciertas capacidades de análisis que no tenemos un data warehouse normal, ¿vale? Eso es, se me ha olvidado. La parte de inteligencia artificial la hacemos aquí y en otros componentes que vamos a ver después, ¿vale? Bueno, voy a seguir contando cosas porque si no lo cuento todo aquí, tampoco es eso. Otro servicio de Azure, HDInsight. HDInsight es esto. En realidad es una distribución de Hortonworks. Pues, entiendo que sabéis que las distribuciones... básicamente en el mercado había 3 distribuciones de Hadoop. Una era la de Cloudera, que es la que en España ha tenido
más difusión, sobre todo porque tenía algunas herramientas que, aunque eran propietarias, se salieron, porque casi todos estos proyectos vienen del mundo open source, del mundo Apache y demás, ¿vale? Cloudera ya sacó, pero sí que es verdad que tenía la herramienta de administración y todo eso, pues normalmente a las empresas les mola más, ¿vale? En el caso de Microsoft HD Insight, lo que se hizo es un acuerdo con Hortonworks, que es la otra gran distribución de Hadoop, que es, desde mi punto de vista, un poco más moderna, más open source. Lo que pasa es que Cloudera ha comprado Hortonworks, con lo cual ahora mismo es prácticamente... Siguen manteniendo los dos nombres, más o menos, pero se quedará tienen un pad de que se junten y habrá un solo producto. Bueno, pues eso es HD Insight. Es un Hortonworks, es un Hadoop metido en la nube como un servicio. Es decir, no instalamos clúster, ¿vale? No instalamos nada. Lo aprovisionamos, como ha dicho antes Alberto. Yo hice una prueba, yo no me lo creía, ¿eh? Yo hice una prueba para un cliente en México y en Brasil, hace un par de años, que tenían Cloudera, no estaban contentos con el servicio que les daba la gente de IT de su compañía y dijeron, oye, si yo esto lo puedo hacer en la nube, lo mismo me lo migráis a la nube, pues yo no tengo que estar detrás de nadie. Pero sí, ese es otro de los motivos de irse a la nube. ¿Sabéis quién lo ha hecho a lo bestia? Repsol. Repsol ha montado 2 plantas enteras de un edificio en Méndez Álvaro y todos los proyectos de analítica y de Big Data se están haciendo ahí directamente gestionados por la gente de negocio de Repsol. Saltándose a IT, con mucho cabreo de algunas personas de IT, está el CIO. El CIO está porque, evidentemente, los datos de estaciones de servicio están en el Teradata y esa información la tienen que subir a la nube. Por cierto, es Azure, y todo esto que os estoy contando es lo que está utilizando Repsol ahora mismo. Os digo que tienen 2 plantas llenas de gente de varias empresas. Nosotros todavía, bueno, iba a decir, todavía no nos ha llamado, pero no es verdad. Calla, déjalo, que no nos llamen. Sí, no, es que el responsable de Data Governance, que está en ese proyecto, es que lo llaman el Data Hub o el Digital Hub de Repsol. Tienen hasta una página web, ¿vale? Entonces, lo que hacen ahora es que la gente de negocio plantea, están incluso haciendo investigación para intentar quitarse algunos de los cálculos que hacen en Texas, en uno de los supercomputadores de IBM, que les cuesta una pasta, intentar llevárselo a Azure, porque ya tienes una capacidad de computación. Una cosa que no hemos contado, pero cuando tú eliges máquinas, dependiendo del servicio, podemos hablar de GPUs en vez de CPUs, por ejemplo, ¿vale? Y eso cambia la regla del juego mucho, porque si lo que necesito es una capacidad de computación muy grande, hoy, porque estoy haciendo una exploración en un pozo, que no lo voy a necesitar dentro de 2 meses, ¿vale? Pues tiro de esas GPUs en este cálculo y luego me olvido, ¿vale? Bueno, pues que me estoy enrollando, que HD Insight es una plataforma Hadoop completa como servicio en Azure y tiene como característica deciros una cosa, y es que hablábamos de instalar una plataforma de Hadoop. Eso casi hasta podemos echar carreras en un momento dado. Pero que eso funcione, que alguien toque una cosa, que ahora el que ejecuta en Spark se come todos los recursos y el que estaba haciendo una query en Hive no le llega, no sé qué, hay que empezar ahí a tocar cosas y eso es una auténtica locura. Entonces, lo que ha hecho Microsoft muy bien con HD Insight es, por un lado, determinar qué tipo de servicios dentro del clúster de Hadoop quieres utilizar, qué objetivo tienes para utilizar esa plataforma, ¿vale? Por ejemplo, si en este proyecto que os decía se utilizaba RServer, ¿vale? Dentro de los nodos que se incorporaban en el clúster de Hadoop, uno de ellos era un servidor de R, ¿vale? Porque los cálculos, las predicciones, eran modelos predictivos, estaban escritos en R, ¿vale? Entonces, eso lo que te da es unas características, además de una potencia de máquina, porque R, como ya sabéis, no paraleliza muy bien, esas cosas, aunque el RServer que monta aquí sí que tiene bastantes cosas que se paralelizan. Bueno, otro solo quiere Hive y Hadoop,
pues montas el clúster solo con Hadoop y Hadoop. El otro es un clúster puro de Spark, pues monto un clúster de Spark. Si tengo un abanico de posibilidades de montarlo y dentro de ese abanico el tamaño. Y el tamaño, además, llegas y dices, quiero, depende de lo que hayas contratado, ¿vale? Las suscripciones tienen, claro, de la tarjeta de crédito y de los números de cores que tú hayas contratado cuando has contratado la suscripción, ¿vale? Pero eso siempre vas a soporte, le dices a Microsoft, oye, que quiero 500 cores más y se ponen súper contentos, ¿vale? Eso es así, ¿vale? Pero bueno, tiene esa capacidad de escalabilidad, ¿vale? Característica de HD Insight, no es un servicio pensado para lo uso un rato y me marcho y lo paro. ¿Vale? Esto es un clúster de Hadoop. Los clústeres de Hadoop están muy pensados para estar cargando datos a lo bestia y estar haciendo operaciones en batch, sobre todo a lo bestia, ¿vale? Aunque también hay posibilidad de hacer cosas en tiempo real, pero no me enrollo con eso, ¿vale? Entonces, este servicio es caro, también os lo digo, es un servicio caro porque además es un servicio que normalmente está funcionando y como se cobra por uso, pues, o sea, no es un servicio como Databricks que vais a ver ahora, que incluso, yo le digo, si a la media hora de que no hay actividad te paras, ¿vale? Este tipo de servicios no están pensados para eso. Se puede parar, evidentemente, pero no es una operación tan sencilla, ¿vale? No, yo no lo usaría para eso. De hecho, ¿para qué usaría yo esto? Alguien que ya esté trabajando en ese entorno y se quiera pasar a un modo de plataforma como servicio. No tanto para empezar algo de cero, o algo que ya está hecho sobre una plataforma de Hadoop. Bueno, esta es la estrella, desde mi punto de vista, de los servicios que os queremos contar, que es Azure Databricks, ¿vale? Databricks ya os he dicho de dónde viene, Universidad de California, la gente que hace Spark, dice vamos a hacer algo mucho mejor que Spark, ¿vale? Entonces lo que tiene es, basado en el motor de Spark, de hecho estos son, Spark pertenece el desarrollo gestiona desde la comunidad Apache, pero quienes autorizan los commits y demás es esta gente, ¿vale? Esto es como, no sé si lo he mencionado antes, no sé si habéis oído hablar de Presto, ¿vale? Presto es un motor de base de datos en memoria que es agnóstico a dónde estén los datos. Los datos pueden estar en un fichero de texto o pueden estar en una base de datos o lo que sea. Eso visto así como es como muy sofisticado y tal y funciona relativamente bien. Pues detrás de eso está Facebook. Entonces, cuando la comunidad mete una nueva modificación, es Facebook el que dice, si está en Facebook y Teradata, pero Teradata pinta menos, es Facebook el que determina si se incluye o no, igual que pasa con Spark y Databricks, ¿vale? Entonces, lo que ellos dijeron es, joder, tenemos aquí un motor súper potente, pero Spark en sí mismo no es algo, para empezar, fácil de manejar, ¿vale? No sé si habéis llegado a trabajar. ¿Y trabajas en qué trabajas? En Scala, es el lenguaje nativo. ¿Sabéis lo que es Scala? Scala, para el que no lo sepa, es un lenguaje funcional que corre sobre la máquina virtual de Java, pero no es Java. Es otro tipo de lenguaje. Es un lenguaje que salió de la Universidad de Lausanne, ¿vale? Y es un lenguaje funcional, que es otro tipo de forma de pensar. Bueno, pues Spark está escrito en Scala y Scala es un lenguaje nativo de funcionamiento. Al final generas jar y eso lo ejecutas con un submit, o sea, es que parece... Yo cuando oí la primera de submit, a ese 400 o el ZOS. ¿Vale? O sea que al final, porque son sistemas, tenéis que entenderlo, muy orientados a operaciones batch, a operaciones con muchos datos, donde a lo mejor el tiempo de conexión o de arranque del proceso, lo que sea, es irrelevante con lo que va a hacer después, ¿no? Bueno, pues esta gente dice, esto no es muy productivo, vamos a aumentar la productividad, vamos a construirlo sobre una nube, y esto es muy importante, que sea seguro y de confianza. De confianza es que yo estoy ejecutando aquí, esto se va a seguir ejecutando, no me tengo que preocupar de si se calientan los nodos o si pasa algo en el CPD, y es seguro porque tengo accesos limitados desde lo que es la propia gente que es capaz de acceder a esas máquinas hasta los propios datos que estoy manejando, ¿no? Y escala sin límite, es decir, bueno, yo voy añadiendo, ese es el paradigma de la distribución, de la computación distribuida, voy añadiendo máquinas, ¿vale? La diferencia, fijaros, entre el procesamiento masivamente paralelo y la computación distribuida
lo que pone en Wikipedia está mal, eso es una de las cosas que hay que darles un coscorrón a alguien, ¿vale? Es que en la computación distribuida es mucho más flexible el hecho de añadir nodos y añadir espacio en disco, ¿vale? Mientras que en la computación paralela tiene que estar todo muy, muy acoplado. Es decir, si pongo más disco, obligatoriamente pongo más CPU y más memoria. Si no, se desbalancea y lo que iba como un tiro, de repente va como... Vamos, os digo, yo he trabajado, eso lo cuento así como anécdota, yo trabajaba en Teradata, yo era arquitecto, entonces cuando un cliente me decía, oye, quiero aumentar disco, no sé, Prosegur, por poneros un ejemplo de alguien que tiene Teradata. Y entonces yo coge, no llegas y dices, a ver, ¿qué discos quieres? De 200, no sé qué, no. Tienes que sentar allí delante de una serie de herramientas y empezar a hacer cálculos, ¿vale? Y espérate, porque tengo tantas CPU, no sé qué, y llega un momento que es lo más fantástico de este mundo del MPP, que dice, es que esto no cabe en las cabinas que tengo, entonces ahora hay que poner otra cabina, pero como la cabina no me la pueden poner al lado de donde está esta, tengo que meter un cable de fibra porque está a más de 8 metros, o sea, es una auténtica locura. Y cuando le dices el precio al cliente, empieza a dar vueltas y dice, anda, vete por donde has venido, en fin. Esa es una de las diferencias. Sin embargo, en la computación distribuida eso es muchísimo más elástico, ¿vale? Y luego todo este tipo de cosas. En Spark, los SLAs me los defino yo. ¿Con qué herramientas trabajo? Spark por defecto tiene una cosa que se llama Spark Shell, que es una línea de comandos donde yo meto comandos, como su propio nombre indica, y que como empieza a hacer muchas cosas, a veces empieza a cogerse memoria en el propio nodo donde está trabajando y acaba reventando. ¿Vale? No tiene notebooks. Aquí vamos a hablar de notebooks, como en el caso de Jupyter o de Zeppelin o demás, ¿vale? Podemos programar jobs. En Spark los jobs los programo con otras utilidades, ¿vale? Y así sucesivamente. Esto es un poco el cuadro general de lo que sería Databricks, ¿vale? Por debajo lo que tengo, ¿qué es lo que tengo? El motor es Spark, ¿vale? O sea, lo que corre por debajo cuando yo ejecuto un algoritmo de Machine Learning donde estoy entrenando un modelo, el que lo entrena es este señor que es Spark. Luego, a partir de ahí, tiene una serie de componentes, de APIs, ¿vale? Y de frameworks y demás para hacer esto muchísimo más potente, ¿vale? Tengo un Job Scheduler, es decir, además, ese modelo que quiero entrenar, lo quiero entrenar a las 5 de la mañana, todos los días, quiero tener notificaciones y logs. Esto, en los entornos de Big Data, los logs son los que nos salvan la vida, ¿vale? Es cuando sé lo que está pasando por debajo, ¿vale? Eso es una de las cosas que cuando yo trabajé la primera vez con HD Insight, ahora tiene más notificaciones y más acceso a logs, pero en ese momento era un poquito escaso. Y a mí me faltaba esa información y decía, joder, ahora no sé muy bien lo que está haciendo. Con Databricks sé en todo momento lo que está haciendo. Coño, lanzaba ahí un producto cartesiano que no era lo que quería hacer, ¿vale? Pues lo estoy viendo en los logs, ¿vale? Múltiples pipelines. Y esto es importantísimo. Databricks tiene por encima un espacio colaborativo que está pensado para estos tres elementos. Para el ingeniero de datos, que va a poder utilizar el código que quiera para hacer, como preguntabais antes, transformaciones de datos, modificaciones, lo que sea. El científico de datos, que es el que va a trabajar con los algoritmos y los modelos, y el analista de negocio, que va a trabajar a lo mejor ya más con los resultados, con la ejecución de esos modelos y, pues a lo mejor lo que quiere es hacerse una especie de cuadro de mando. Todo eso se puede hacer porque en Azure Databricks trabajamos con notebooks. No sé si habéis trabajado con Jupyter o con Zeppelin. Bueno, pues al final eso es muy parecido. El notebook, para que os hagáis una idea, es como un cuaderno donde yo tengo celdas y meto mi código y ejecuto y hago mis pruebas y además luego le pincho y le digo, espera, y además quiero sacar un plot o quiero sacar un gráfico de este tipo. O sea, en el mundo científico es muy usado el Jupyter Notebook porque al final le permite ejecutar a los algoritmos y explorar los datos, verlos en gráficos, hacer un cambio y ver esos resultados. Es una herramienta muy interactiva y también les permite documentar. O sea, a la vez que están escribiendo su código, van documentando paso por paso lo que están haciendo dentro de ese algoritmo, ¿vale? Entonces, Databricks lo que hace es
poner un entorno colaborativo basado en Jupyter Notebook. No es exactamente Jupyter, pero sí que son notebooks muy similares, donde estos tres perfiles pueden colaborar y trabajar buscando los mejores algoritmos o transformando los datos, y todo eso al final lo que hace es ejecutarse sobre un clúster de Spark, uno o n clúster de Spark, porque al final puedes tener diferentes tipos de clúster de Spark donde se van a ejecutar esos notebooks. Yo como entrenador, o porque estoy haciendo una exploración y estoy ejecutando comandos desde el propio notebook, o porque lo tengo programado porque me permite programar para que todos los días arranque un clúster, haga el entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial y devuelva el modelo al servicio web, a donde necesitemos los datos, ¿vale? Eso es. Y luego muy importante además es que las personas que están trabajando con los notebooks se pueden comunicar. Yo puedo perfectamente mandar, tengo un globito arriba que le digo, dile a fulano que mire este notebook. Mira a ver si esto está bien, o mira el resultado, lo que sea. Y, por supuesto, mantiene versiones, está integrado. Todo lo que estamos contando se integra con herramientas de ciclo de vida de aplicaciones, repositorios de versiones. Si no lo conocéis, os pasaremos junto con las slides el enlace de un workshop, ¿vale? Donde podáis crear un Databricks en una suscripción de prueba de Azure, y que podáis ver cómo se trabaja dentro de Databricks y que lo podáis experimentar vosotros, ¿vale? Eso es. Entiendo que ser Microsoft enlaza con cualquier herramienta de Microsoft. Sí, a ver, Databricks al final es un producto que Microsoft lo que hace es lo mete dentro de Azure y trabaja con el equipo de Databricks para que se integre con todas las herramientas que hay en Azure y herramientas de Microsoft. Puedas conectarte desde Power BI. Ahora mismo no hay integración así con Teams directa, pero vamos, no debería ser muy sencillo, muy complicado, y seguro que en algún momento puede llegar, ¿eh? Vale. Vale. Bueno. Data Factory ya lo hemos comentado, pero al final es lo que estamos diciendo: ingesta de datos, herramienta visual. Es decir, vamos arrastrando cajitas, tengo una actividad que es copia de datos, tengo una actividad que es ejecuta un notebook de Databricks, y así sucesivamente. Híbrido, paga solo. Además, yo me he quedado sorprendido porque es bastante barato, por no decir muy barato, ¿vale? Lo que no es barato a veces es mover los datos, ¿vale? Porque sabéis que la mayoría de los proveedores de soluciones de cloud a veces no te cobran tanto por el espacio de almacenamiento, pero sí cuando transfieres datos, sobre todo cuando los transfieres fuera de la nube. Si los transfieres dentro de la nube, normalmente es más barato, ¿vale? Y esto, bueno, esto de SIS, para los que no lo sepáis, es SQL Server Integration Services, ¿vale? Esta era la herramienta ETL de Microsoft, de SQL Server, que también está, en cierto modo, incluida aquí, ¿vale? Bueno, estábamos hablando de inteligencia artificial, pues evidentemente en Azure hay un montón de cosas para trabajar con inteligencia artificial, ¿vale? No sé si prefieres explicarlo tú. Que tengáis en cuenta que Microsoft lo que está haciendo es permitir que podamos utilizar cualquier framework, ¿vale? Dentro del servicio, por ejemplo, dentro de Azure Machine Learning o de Databricks que nos dé ellos, que podáis utilizar Python, que es un framework de Facebook, que podáis utilizar TensorFlow, Scikit-learn, o sea, cualquier tipo de framework que os permita hacer inteligencia artificial o Deep Learning, lo vais a poder utilizar en Databricks o en Azure Machine Learning, ¿vale? Y que al final utilicéis pues bien CPU, GPU o incluso FPGA, ¿vale? Que al final podáis elegir qué tipo de CPU o de procesador es el que vais a utilizar para ejecutar vuestros algoritmos, ¿vale? Sabéis que la GPU al final está basado en los chips gráficos de NVIDIA, son CPU de gráficos, y las FPGA son los nuevos chips estos que están utilizando para hacer minería de Bitcoin, para minar Bitcoin, porque tiene muchísima capacidad de procesamiento y están preparados para eso, ¿vale? Sí. Sí, podías programar perfectamente y hacer los entrenamientos en FPGA. Al final piensa que dependiendo del tipo de algoritmo y del framework que tengas, posiblemente te sirva una CPU o no te tienes que ir a una GPU porque realmente necesitas una tarjeta gráfica para hacer el entrenamiento o una FPGA. Depende un poco del algoritmo que estés entrenando o que estés ejecutando. ¿Vale? ¿Sí?
O sea, la mayoría de algoritmos, por ejemplo, de Deep Learning, lo que te recomiendan los que han desarrollado el framework de Deep Learning es que utilices GPU. Porque necesitan, o sea, las características que tiene una GPU son las necesarias para que una red neuronal sea capaz de entrenarse y hacer la distribución de todas las características de tu algoritmo y demás. La puedes entrenar en una CPU, pero vas a tener peor rendimiento. ¿Vale? Son recomendaciones en función del tipo de algoritmo que estés ejecutando, ¿vale? De aquí, sobre todo, quedaros con que Microsoft está trabajando con esa integración y que hay un servicio que se llama Machine Learning, que tiene ciertas características que son muy importantes dentro de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, una que utilizamos mucho, por ejemplo, en ese servicio es el versionado de modelos. Nosotros entrenamos un algoritmo con Databricks y al final generamos un modelo que nos permite hacer una predicción. Ese modelo tiene un entrenamiento que se ha hecho con Databricks o se ha hecho con otra herramienta y al final el modelo, si lo llevamos a lo más básico, es un binario. ¿Vale? Es un binario que se carga en memoria, que le das unos datos de entrada, hace la ejecución del algoritmo de predictivo porque ya está entrenado y te devuelve el resultado de esa predicción. ¿Vale? Con ese servicio somos capaces de versionar ese modelo. O sea, si entrenamos todos los días, nosotros vamos a tener la versión 1, la versión 2, la versión 3, la versión 4 de ese modelo diario. Con lo que si hay algún fallo en alguna de las versiones del modelo que ponemos en producción, podemos volver a una versión anterior o incluso antes de publicar una versión nueva en producción, podemos probarla. Porque el algoritmo en producción está ejecutando la versión 6 y yo en un entorno de preproducción puedo entrenar la versión 7 que acabo de publicar. Puedo probar. ¿Vale? Y aquí lo que me permite es tener un servicio que me es capaz de versionar de una forma muy simple el modelo predictivo que estamos entrenando. ¿Vale? Una cosa interesante es la integración entre los propios servicios. Entonces, por ejemplo, si yo he creado un modelo y he entrenado un modelo en Azure Databricks, lo puedo publicar desde el propio Databricks en el servicio de Machine Learning. Es decir, no tengo que copiar una configuración fuera y luego entrar al portal de Azure y hacer toda la parafernalia, sino que desde aquí puedo hacerlo directamente, incluso, además, publicarlo como un servicio web, en un contenedor, etcétera, etcétera. Bueno, el Data Lake Store ya os lo hemos comentado antes. Al final es donde vamos a dejar los datos, con independencia del formato que tengan, ¿vale? Y está muy preparado pues, para luego hacer la analítica de una forma súper eficiente, ¿vale? Es lo que os decía antes, es un HDFS de alto rendimiento, ¿vale? Que además, se me olvidó comentarlo también, es totalmente compatible, es decir, yo puedo montar un clúster de Hadoop y utilizar el Data Lake Store, ¿vale? En lugar de su propio HDFS. De hecho, yo creo que tanto Cloudera como Hortonworks lo soportan directamente, pero vamos, en cualquier caso, y además con el propio API, con el propio cliente de HDFS, podemos estar trabajando con el Data Lake Store. Pero pensar, nosotros ahora hemos creado un servicio, si alguno se anima a venirse con nosotros a hacer las prácticas y demás, lo conoceréis, que lo llamamos Smart Data Lake, que me encantó porque hace poco, hablando con una persona de Dublín, de Microsoft, cuando le empecé a contar el servicio, me dice, yo lo llamaría Strategic Data Lake. Y digo, coño, has captado la idea, ¿vale? Porque al final, un Data Lake, ¿qué es? Un lago de datos, ¿qué es? Es un sitio donde empieza a meter información, y empieza a meter información, y empieza a meter información. Y los teóricos, hay gente por ahí que dice, no, es que tú en el Data Lake metes los datos tal cual estén en el origen y luego ya los tratarás en no sé qué. Bueno, al final lo que hablan también algunos expertos es del data swamp, ¿no? Que te ahogas, ¿no? Sí, o sea, al final se convierte en una ciénaga en lugar de un lago de datos. Entonces nosotros lo que hemos creado es un servicio que no es el objeto de esta presentación, que va varios pasos por encima de esto, es decir, es estructurar cómo se cargan los datos, catalogarlos. Hay una cosa que no hemos contado aquí, que Microsoft ya tiene una versión en producción en Azure, que es el Azure Data Catalog, ¿vale? Pero que ahora mismo no lo estamos promocionando porque estamos esperando a que salga la versión nueva. Si yo empiezo a meter cosas aquí
y lo único que me preocupo es de que caiga en unos directorios y poco más, al final esto es absolutamente inmanejable. Eso por un lado. Por otro lado, me tengo que traer todo. ¿Estás seguro? Como mínimo, vamos a catalogar todo lo que metamos aquí, ¿vale? Aunque sea en un Cosmos DB. Cosmos es, iba a decir una palabrota, es fantástico para catalogar, porque como puedo almacenar mis documentos en JSON que me permiten mantener toda la cadena dentro de un mismo documento y demás, pues es fantástico, ¿vale? Pero al final esto es puramente donde vamos a almacenar los datos, tiene una estructura jerárquica para que yo pueda, con metadatos, para que yo pueda trabajar y demás, y lo que me da sobre todo es la capacidad de almacenar ahí lo que quiera, que me lo va a gestionar de forma distribuida y paralela de una forma muy rápida. Es importante lo del data lake porque aunque yo puedo montar mis datos en un storage, en un sistema de ficheros normal, ¿vale? Realmente cuando necesitas rendimiento, ¿vale? Cuando necesitas hacer consultas, lo que vas a necesitar es primero el HDFS y sobre todo las capacidades de poder tener jerarquía a la hora de hacer las consultas. Los datos normalmente de nuestros clientes, y me puedes corregir, al final los agrupamos en año, mes, día, y ahí empezamos a aparecer ficheros por hora. O sea, normalmente agrupamos y en una jerarquía toda la información, no la soltamos así tal cual. Esa jerarquía, dentro de un almacenamiento normal, a la hora de hacer consultas, es muy pesada, porque tenemos que empezar a recorrer ficheros. Eso lo resuelve muy bien Hadoop, el file system de Hadoop, y al final te da muchísima más velocidad a la hora de hacer las consultas contra esos datos, ¿vale? Contra esa información que tienes. Vale. Ejemplos de cosas que se están haciendo con inteligencia artificial, ¿vale? Para que veáis un poco, pues, casos de uso, ¿no? Primero, seguridad pública, ¿no? No sé si habéis visto hace poco, hace años, menos de un año, que la Guardia Civil está empezando a poner cámaras que son capaces de detectar si tengo el móvil en la mano o no, si llevo el cinto. Pues al final esto es procesamiento de imágenes en tiempo real y que son capaces de identificar este tipo de acciones, ¿no? De que hay un coche parado aquí o que hay una persona en medio de una carretera. Esto a día de hoy está más que superado dentro del mundo de la inteligencia artificial. Aquí hay poca investigación porque están muy superados estos tipos de algoritmos. Lo único que hay que aplicarlo es un caso de uso, ¿vale? Un caso de uso como este, por ejemplo, en el que vemos una cámara que lo que está haciendo es detectando, ¿vale?, cuando alguien entra con un casco. Porque no es habitual, no es normal y parece que es un ladrón o alguien que no quiere ser identificado dentro de las cámaras, ¿vale? Y vemos como según van pasando personas, el algoritmo es capaz de detectar que pasa una persona, una o dos o tres personas que tienen un casco puesto y salta la alarma, ¿no? Hace una foto dentro del mismo sistema como que, ¿vale? Los tiene ahí, detecta, ahora mismo ha detectado una y empieza, ahora han detectado dos, o sea, cosas como que le dan muchísima utilidad a la seguridad, ¿vale? O algo como ayudar a la toma de decisiones en el mundo médico, ¿no? Esto evolucionará muchísimo, ¿vale? Esto es un algoritmo basado en una red neuronal que lo que hace es, o lo que han hecho es empezar a analizar imágenes de neumonía, ¿vale? Donde hay radiografías donde podemos detectar una neumonía y que haya un algoritmo que le ayude al doctor, al médico, a identificar si existe neumonía o no existe neumonía o si existe un riesgo de neumonía dentro de las radiografías que se está sacando. No se está intentando eliminar el trabajo del médico, pero sí que posiblemente ayudarle a tomar unas decisiones de, oye, estas radiografías a lo mejor las tienes que mirar con más detalle porque hay un algoritmo que es capaz de detectar con una precisión que hay una neumonía dentro de esa radiografía, ¿vale? Sí, de hecho, yo es que tengo un amigo que está trabajando en un proyecto de estos con TensorFlow, con temas de Deep Learning y demás, y Spark, y lo que me decía es que en algunos casos están detectando anomalías que el médico no las detecta porque la calidad de la radiografía no es suficientemente buena, no es porque el médico no sepa, sino porque la calidad de la radiografía, por lo que sea, no es buena y el algoritmo sí llega a detectarlo. Entonces, como mínimo, pues le aparece el globito en la pantalla diciendo, míralo esto bien porque pudiera ser que... ¿Vale? Otro ejemplo del área de salud, aquí hay un vídeo de reducir las caídas o los problemas dentro de las habitaciones, ¿no? Aquí hay un algoritmo que lo que hace es detectar cuando esa persona está en la cama. Fíjense que aquí tengo que la cama está ocupada,
es capaz de detectar cuando esa persona se va, si se cae al suelo, o sea, es capaz de monitorizar a esa persona dentro de ese gran hermano que vamos a tener dentro de los hospitales o de las instituciones o incluso de nuestras empresas, ¿vale? Pero el objetivo es ayudar, el objetivo es identificar que esta persona tiene un problema, ¿vale? O que ha abandonado la habitación o que se está levantando, ¿vale? Fíjense la precisión que tiene el algoritmo de, oye, una alerta porque está sentada, una alerta porque la cama está vacía, ¿vale? O sea, es bastante preciso a día de hoy, ¿vale? Inteligencia artificial para mejorar en el acoso escolar. Este es un proyecto en el que estamos trabajando y un algoritmo que es capaz de, o que está intentando detectar el ciberacoso dentro de los colegios, ¿vale? Dentro de los sistemas de los colegios. Cuando un alumno es capaz de hacer acoso a otro alumno y la idea es que luego haya un psicólogo que vaya a hablar con el acosador, intentar ayudarlo, intentar evitar que se produzcan estas agresiones, ¿vale? Algoritmos de inteligencia artificial que en este caso lo que está haciendo es analizar las conversaciones, analizar el contexto de las conversaciones y en función de ciertas palabras clave y en función de la conversación, al final somos capaces de detectar este tipo de acciones, ¿no? Al final, esta frase de Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, me parece muy inspiradora, ¿no? El asombroso pensar en un mundo como una computadora, ¿vale? Al final parece que todo va a ser una computadora, parece que vamos a tener un montón de señales, ¿vale? Aquí ahora mismo, pues si el instituto quisiese mejorar, si el Business School quisiese mejorar, tendría que tener un montón de cámaras, ¿vale? Analizando si realmente la sesión que estamos dando es muy buena, analizando vuestro estado de ánimo, vuestro estado de atención, cuál es la forma en la que yo estoy explicándome, para poder mejorar, para poder intentar que no se produzcan problemas o que seamos cada vez mejores, ¿no? Entonces, al final, todos ese tipo de señales que estaba comentando Lalo, ¿no? Que algún día recibiremos en tiempo real y que nos permita tomar decisiones de tiempo real, van a ser infinitas, como dice aquí Satya, en una computadora que podamos ver cómo es el mundo, ¿vale? Me gusta terminar con este vídeo, no sé si lo habéis visto, ¿vale? ¿Lo habéis visto? ¿No? Bueno, pues lo dejo. Me gusta terminar porque a mí me parece espectacular, ¿vale? Lo que están haciendo con la inteligencia artificial. Es una chica que tiene Parkinson, ¿vale? Y entra dentro de un proyecto de investigación en una universidad y Microsoft. ¿Vale? Y fíjense cómo, bueno, pues por su problema, su enfermedad, no es capaz ni siquiera de pintar un recuadro. Era una diseñadora, ¿vale? Una persona que trabajaba en el mundo del diseño y de buenas a primeras le apareció la enfermedad. Esta es la científica, la investigadora. ¿Vale? Y se pone como proyecto intentar mejorar la vida de esta persona y que consiga no tener el temblor del Parkinson, ¿vale? Están montando un prototipo y lo que están intentando es que haya un sistema que prediga la vibración contraria que tiene que hacer para corregir la vibración de la mano de la persona. Fíjense cómo es capaz de escribir su nombre.
mí se me siguen saltando un poco las lágrimas porque es muy bueno, ¿vale? Y nos gusta pensar en Encamina que haremos algún día proyectos así, ¿vale? Estamos pensando en cosas como la huella digital de los empleados y mejorar su vida y demás, pero esto realmente es por lo que nos gustaría en algún momento entrar en proyectos que permitan cambiar la vida de una persona o mejorar la vida del mundo y de las personas que creo que deberíamos utilizar la inteligencia artificial para este tipo de cosas tan positivas, ¿vale? Y una cosa que hace poco en un blog que tiene uno de los fundadores de Databricks, decía, cuando pensemos en inteligencia artificial no pensemos solo en los coches autónomos, no sé si alguna vez está en el Big Data Spain, sabéis, es un evento de Big Data, este año se llama Big Things en lugar de Big Data, porque lo de Big Data, lo que decimos todos, que ya ha pasado a la historia, ¿no? Ha pasado a moda. El año pasado estuvo un ingeniero de la NASA, que yo cuando empezó a hablar el tío, digo, esto no tiene nada que ver con el Big Data, pero al final sí lo explicó, ¿no? Es lo que dijo lo primero, que esto ya que estamos lo comparto, es que están seguros de que hay que abandonar la Tierra, y la NASA está trabajando, poniendo foco en irse a otro sitio, porque la Tierra ya descartan que dentro de unos años... huyendo de Trump. Probablemente sea eso. Pero bueno, el tío explicó lo que estaban haciendo ya como justificación del Big Data, ¿no? De cómo... Ahora sabéis que cuando van a aterrizar en la Luna hay un momento, todo está autopilotado hasta que se va a hacer el alunizaje, porque en ese momento es el piloto que está viendo si ahí hay una piedra o lo que sea. Entonces estaban trabajando y dice que lo que hacen es que tiran millones de fotos y van construyendo, con técnicas de Big Data, con clústeres, van construyendo la imagen de manera que la máquina ya directamente es capaz de aterrizar sin meterse en un agujero o sin darse en una piedra. Pero os quería comentar una cosa, porque yo he trabajado en un proyecto, me encantaría, como Encamina, si nos llamaran para continuarlo, de que las cosas no tienen por qué ser muy sofisticadas. Hablábamos del deep learning y de las radiografías y demás. El proyecto es un proyecto para detección precoz del cáncer basada en los expedientes clínicos, en algo muy mundano, lo que escriben los médicos. Hay NLP, hay lenguaje que hay que procesar, por supuesto con sus OCRs, los que no estén escritos y demás, es coger muchos expedientes y empezar a detectar patrones de gente que pudiera llegar a desarrollar un cáncer. Una de las personas, yo aquí me emociono un poco porque una de las personas que estaba involucrada era una chica que tendría pues como 35, 36 años, había desarrollado un cáncer de mama, pero a ella no le habían hecho una mamografía, porque las mamografías se hacen a partir de los 45 años, que es cuando legalmente está determinado que se hagan de forma regular, ¿no? Bueno, pues si ese patrón se hubiese detectado, el médico, la idea al final, para que os hagáis una idea, es que es algo como muy mundano. Es decir, al médico está metiendo un diagnóstico y le aparece una ventanita que dice, esta persona es candidata a desarrollar un cáncer. Prueba a ver si tienes que hacerle, o no sé, lo que le sugieran, porque aquí había, por supuesto, oncólogos, había gente de una empresa que se dedica a estudios de genoma y cosas de estas, y al final lo que le va a aparecer es decir, oye, y a lo mejor a esa persona de 30 años le hacen una prueba y dicen, coño, estás empezando a desarrollar esto, ¿vale? O sea, que decir que... Va avanzando muchísimo. Estuvimos trabajando con el Instituto de la Fe en Valencia, porque lo que querían era empezar a hacer medicina preventiva, empezar a predecir cuando una persona puede llegar a tener algún tipo de enfermedad por su historial, por su familia, por un montón de información que tienen alrededor de él, o incluso por donde vive, ¿vale? Y llamarlo para hacer pruebas antes de que pase. Entonces, pues sí, la inteligencia artificial está ahí y creo que a día de hoy podemos hacer ese tipo de cosas que nos ayuden a ser mejores o vivir más o ser más felices. Y esos son los proyectos en los que queremos trabajar, estamos ya trabajando, de hecho estamos ya casi un poco saturados en proyectos de este tipo y, en fin, es también cosas que os queríamos contar. Pregunta. ¿Qué requisito hay que tener para hacer la práctica con nosotros? ¿Tener ganas? Pero necesitáis que el máster
Sí, es que si no, no te escuchan. Sí, disculpa. ¿Necesitas que el máster esté ya finalizado, unas asignaturas para terminarlo? No, en teoría es un convenio de prácticas, por lo que entiendo que no tenéis que tenerlo finalizado del todo. Sí que esperamos que ya conozcáis materia y herramientas que ya estáis con las que estáis trabajando, pero lo que vamos a hacer nosotros es realmente formaros. O sea, no me acuerdo si eran 3 o 4 meses creo que eran 4 meses de práctica. El objetivo de esos 4 meses es que aprendas. ¿Vale? El objetivo de esos 4 meses es que conozcas las herramientas, que empieces a aprender cómo trabajar con Azure Databricks y al final seguimos con Azure Databricks. Perdón. Aquí, 4, ¿verdad? Sí, 4 meses de duración. O sea, nosotros lo que hacemos es con nuestros becarios, con todos, es empezar un proceso de formación. Para que cuando se acaben esos 4 meses o el periodo que tienes en la beca, puedas quedarte a trabajar dentro del Encamina. ¿Vale? Entonces, si no estás al 100% alineado con estas tecnologías, entiendo que el máster te está enseñando estas cosas. Claro. Con lo que tarde o temprano, verás las herramientas que nosotros estamos trabajando o algo parecido que te permita hacer la beca sin ningún problema. ¿Vale? De todas formas, creo que en el portal del IMF tenéis la información más en detalle, en la parte de becas, creo que es. No me pasaron el enlace, pero hay una página donde tenéis toda la información y podéis informaros. Incluso hay un teléfono y un correo electrónico para hablar con Aitor, que es la persona en Encamina que lleva este tipo de becas, y os podemos orientar sin problema. Vale, perfecto. ¿Vale? ¿Más preguntas? Hay una pregunta online. Vale. Pregunta Óscar Orellana desde Chile. En las cámaras al hacer ahí, ¿cómo se puede asegurar la integridad de la información? La integridad de la información. Bueno, entiendo que estás preguntando con problemas de seguridad y de protección de datos y demás. Básicamente, si pensáis en cómo se están ejecutando hoy en día los algoritmos, es posible que ese algoritmo esté ejecutando en la cámara, que ni siquiera nos estemos llevando esa imagen a la nube ni a ningún sitio, sino hoy en día ya es posible coger cualquier tipo de algoritmo y ejecutarlo en una Raspberry Pi o en un procesador muy de bajo coste o muy pequeño, con lo que esos algoritmos de detección de imágenes están directamente ejecutándose en el dispositivo. Entonces, en ese momento que encuentra algún problema es cuando a lo mejor saca una copia de esa foto, saca un frame, y ese frame es el que envía a alguien que tiene que realizar algún tipo de acción sobre esa foto, ¿vale? Pero no creo que esos algoritmos estén continuamente grabando esa información, porque no tiene ningún sentido, salvo que necesitemos datos para entrenar el algoritmo. ¿Vale? Pero realmente lo que está haciendo es ejecutando la predicción en el mismo dispositivo. ¿Más preguntas? ¿Y con el manejo de datos confidenciales A ver, ahí hay muchos problemas éticos y demás, y se está intentando avanzar en algo que se llama encriptación homomórfica, ¿vale? Que lo que te permite es ejecutar los algoritmos, ejecutar predicciones con los datos encriptados, ¿vale? Con lo que yo hago una ejecución de una predicción y realmente los datos no están en claro, con lo que si llega un ingeniero y ve lo que está pasando, el frame de los datos que está pasando por el algoritmo no los vería, sino vería un churro, un encriptado, que no sería capaz de identificarle ni decirle nada, ¿vale? Está muy verde esa tecnología, pero sí que es un proyecto open source que se llama encriptación homomórfica, que lo que permitiría es mejorar ese problema de privacidad o ese problema de protección de datos. ¿Vale? De todas formas, con respecto a la seguridad de los datos que estén en Azure, comentaros, si no lo sabéis, que Azure es, yo creo, la única nube que está certificada por la Agencia de Protección de Datos española. ¿Vale? Los demás dicen que también lo cumplen y demás, pero que tenga el certificado es Azure. Es decir, hay garantía absoluta de que... Bueno, yo sé de gente que ha ido al centro de datos de Dublín, por ejemplo, y dicen que es más difícil entrar ahí que a la NASA, ¿vale? O que a una central nuclear. Y yo he entrado a alguna y es... Para hacer una idea, hay una zanja antitanque alrededor de los data centers, ¿vale? Pero evidentemente, si tú subes datos y no... La subida y bajada de datos va a ir cifrada, pero si subes y luego dentro no los manejas éticamente, pues evidentemente eso... Hay un problema ético y un montón de conversación ahora mismo alrededor de la ética y va a ser muy complicado. Ahora mismo, por ejemplo, salió una noticia hace unos días que hay un colegio sueco, creo que ha recibido una multa
porque estaba grabando a sus alumnos, ¿vale? Está grabando a sus alumnos con el permiso de todos los padres del colegio. O sea, los padres le permitieron hacer esa grabación porque querían añadir más seguridad, firmaron todos los padres del colegio y el gobierno los ha multado y les ha obligado a quitar las cámaras. Y aún así tenían el consentimiento. Entonces ahí todavía hay un montón de discurso alrededor de la ética que en algún momento lo tendremos que resolver, pero con la ayuda de los gobiernos, porque si no... Sí, el estado de California también ha quitado las cámaras que habían puesto de reconocimiento de caras para temas de terrorismo y demás. De momento lo han retirado. ¿Vale? Y además, y esto lo comento como una anécdota, esto es parecido a eso también en California, no sé si era solo en San Francisco, donde lo que habían detectado es que algunos policías sabían cómo funcionaba el algoritmo de reconocimiento facial, entonces lo que hacían era manipular las fotos para conseguir que hubiera matches entre lo que ellos ponían y lo que estaban buscando. Falsos positivos. Falsos positivos. Entonces lo que han hecho es que ese algoritmo, esa aplicación no les Igual que algo en lo que los grandes están trabajando, Microsoft, Google y demás, es que haya muchísima más transparencia en la caja negra que hace la predicción. ¿Vale? O sea, que tanto yo como consumidor, como un científico de datos, como un ingeniero de datos, tenga muchísima más visibilidad de lo que hacen los algoritmos y cómo toman esas decisiones. ¿Vale? Porque posiblemente pues un algoritmo para predecir mis ventas del próximo mes no sea muy importante esa transparencia, pero el algoritmo de los rayos X para detectar la neumonía sí que es importante que el médico sepa por qué ha tomado esa decisión ese algoritmo. Entonces están trabajando también en que ese mundo de los algoritmos, que es una caja negra, se abra muchísimo más y sea más transparente para saber cómo toman esas decisiones. ¿Alguna pregunta más? Bueno, os invitamos a mirar el convenio, mirar la práctica y si os interesa que nos contactéis, ¿vale? Nosotros encantados. Hay una pregunta más también de Óscar Orellana que dice, ¿puedes eventualmente realizar un SQL injection en una polera, por ejemplo, como ya se ha hecho? ¿En una bolera? Polera. ¿Polera? A ver, todo al final va a fallar por el lado del desarrollador. O sea, puedes hacer un montón de... Al final, si estamos desarrollando y somos personas los que estamos desarrollando, en algún momento vamos a tener un fallo de seguridad o vamos a cometer algún fallo a la hora de hacer nuestros desarrollos y vamos a tener ese tipo de problemas como SQL injection o cualquier tipo de problema que se nos pueda ocurrir a nivel de seguridad, ¿no? El típico, podemos empezar desde un POSIT con la contraseña en mi ordenador, me roba mi ordenador y ya tienen acceso a toda mi información, o que yo desarrollo algo mal y tengo un agujero de seguridad y a lo mejor son capaces, no sé, hace poco ha pasado en el Ministerio de Justicia, ¿no? ¿Cómo se llama? Lexinet o algo así, la aplicación del Ministerio de Justicia donde todos los abogados entran a ver los expedientes de todos los juicios de España. Hasta hace poco tenía un agujero de seguridad, alguien se iba a la URL, cambiaba el número del expediente y veía expedientes que no eran suyos, que no podía ver. Eso pasó hace año y pico, ¿vale? Y estamos hablando de un problema de protección de datos muy grave, porque pueden ver que yo tengo un contencioso, que tengo un juicio, y lo podía ver cualquier abogado que tuviese acceso a esa plataforma, ¿vale? Entonces, ese tipo de fallos de seguridad los vamos a tener siempre, porque los que desarrollamos fallamos y nos equivocamos. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias.